El hecho de que tengamos que pagar impuestos cada vez más elevados, que se puede justificar obviamente en la economía del bienestar, pero luego habrá que ver cuáles son las políticas de gasto de esos gobiernos, si realmente contribuyen al bien común. Luz del Mundo, el podcast de la ACDP y el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala sobre doctrina social de la Iglesia, dirigido por Ana Campos. Cada día son más los impuestos que por lo menos en España tenemos que pagar. El impuesto de la declaración de la renta, de tener el coche, de aparcarlo en la calle, de moverlo, de no moverlo, la ITV. Hoy tengo conmigo a Juan Ignacio Gorospe, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido, Juan Ignacio. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí, porque la verdad es que este es un tema que a mí particularmente me apasiona y me provoca mucha curiosidad saber qué dice la Iglesia ante este tipo de temas y cómo tenemos que vivir los cristianos para tener cierta coherencia acorde a la doctrina. Porque al final los cristianos estamos llamados a intervenir o a opinar en el campo económico, o simplemente estamos llamados a aceptar las políticas económicas que tenga el país o el estado en el que vivamos. Yo creo que los cristianos debemos opinar y también intervenir en el campo económico. Evidentemente, no debemos realizar una labor de resistencia social pura y dura, pero sí con argumentos, con nuestros valores, con nuestras convicciones, explicar cuál es la posición desde el punto de vista cristiano ante estas cuestiones económicas en el ámbito fiscal, por ejemplo. Uh-huh. Lo que comentabas, el hecho de que tengamos que pagar impuestos cada vez más elevados, que se puede justificar obviamente en la economía del bienestar, pero luego habrá que ver cuáles son las políticas de gasto de esos gobiernos, si realmente contribuyen al bien común. Y yo creo que esa es una cuestión muy importante, la dimensión de los ingresos públicos, pero también de los gastos públicos. Hablaremos de esto un poquito más adelante. Primero me gustaría que me expliques, a todos los oyentes, porque la Iglesia habla mucho de problemas económicos y sociales y de la distribución de la riqueza y de los recursos, pero ¿la Iglesia plantea alguna forma económica concreta o no se mete en este ámbito? Realmente la Iglesia no plantea una forma económica concreta. Como luego veremos, establece unos criterios generales para evitar los extremismos, sobre todo tras los totalitarismos que se produjeron a comienzos del siglo XX. Pero sí da algunas indicaciones. Si nos vamos al compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 511, señala que la vida social y económica ha de ejercerse según los propios métodos en el ámbito del orden moral, al servicio del hombre en su integridad y de toda la comunidad humana en el respeto a la justicia social. La vida social y económica debe tener al hombre como autor, centro y fin. ¿Esto qué implica? Que el hombre debe ser autor de esa vida social y económica, debe crearla. Debe tener la base de esa justicia social y económica en el hombre, pero también debe tener su centro en él. Lo importante no son, aunque aquí estamos, por ejemplo, en este centro tan bien diseñado y con tantos materiales, ¿no?, de comunicación audiovisual, lo importante no son las maquinarias, por muy caras que éstas puedan ser o muy relevantes, sino el hombre, que en definitiva es quien las ha creado. Y también en cuanto al fin, el fin debe ser el hombre, de modo que se establezca un salario digno para él y que las condiciones laborales sean adecuadas. Esto es fundamental. De otra parte, en el punto 512 del Catecismo señala que se opone a la doctrina social de la Iglesia a los sistemas económicos y sociales que sacrifican los derechos fundamentales de las personas. Y la Iglesia rechaza las ideologías asociadas en los tiempos modernos al comunismo u otras formas ateas y totalitarias de socialismo, rechazando también en la práctica del capitalismo el individualismo y la primacía absoluta de las leyes del mercado sobre el trabajo humano. Es decir, en definitiva, se trataría de apartarnos de esos extremismos y buscar que esta economía dé satisfacción a ese bien común, atendiendo al hombre como autor, centro y fin de la economía. Hablas de los derechos fundamentales, pero estos han ido cambiando y modificándose a lo largo de la historia, especialmente en las últimas cumbres de la ONU. ¿Qué dice la Iglesia sobre esto? Porque al final, si la Iglesia se ciñe a los derechos fundamentales y los derechos fundamentales pueden ser cambiados en contra de la doctrina social de la Iglesia, tenemos como cristianos que seguir acogiéndonos a la defensa de esos derechos fundamentales.
Obviamente una cosa son los derechos tipificados en las normas o en las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas y otra muy distinta sería la moral o lo que sería el derecho natural. Entiendo que el hombre debe tener en consideración lo que diga la moral o ese derecho natural y no esas normas que pueden ir cambiando con el transcurrir de los tiempos, que es lo que ocurre con algunas resoluciones de la Organización de Naciones Unidas, como muy bien has dicho, Ana. Como experto en derecho, ¿qué supone atenerse a las normas moralmente correctas y no a las establecidas legalmente según las circunstancias? Bueno, ahí habría que ver lo que dicen los evangelios, lo que dice la Biblia, también atendiendo a lo que diga la doctrina social de la Iglesia a través de las diferentes encíclicas papales. Uh-huh. De modo que habría que atender a esos criterios morales. Evidentemente, los sistemas políticos y las normas pueden cambiar, pero es que incluso en razón de las distintas culturas. Hay pueblos indígenas que establecen la regla del talión, por ejemplo, y eso, pues, desde el punto de vista cristiano no sería aceptable. Hay que tener en cuenta, por tanto, cuál sería esa moral que realmente va íncita dentro de la naturaleza del hombre, del ser humano. Juan Ignacio, ¿cuál es la razón para que la doctrina social de la Iglesia no sea explícita en la referencia a la teoría económica? Pues porque realmente se deja a los laicos la concreción de esas normas. La doctrina social de la Iglesia establece pues, unos criterios genéricos. Fija como principios éticos y reguladores de la vida social, en primer lugar, la primacía del bien común. En segundo término, la función social de la propiedad, el destino universal de los bienes. En tercer término, el principio de subsidiariedad, cuando Pío XII, en 40º año, en el año 1931, señaló que el Estado no debe hacer aquello que las sociedades intermedias y los particulares que puedan realizar. Y, en cuarto lugar, el principio del salario justo conforme a la dignidad humana y a la redistribución de los ingresos. De modo que lo que hace la doctrina social de la Iglesia es fijar las reglas generales para evitar los totalitarismos, pero deja a los laicos su concreta determinación. En este sentido, me parecía interesante hacer una diferenciación entre lo que es el bien común, que es el primer principio, primacía del bien común, frente al interés general. El bien común no es un fin, dado que no pretende dar satisfacción al interés general, sino que es un medio para lograr los fines últimos de la persona, dando preferencia a la dimensión antropológica. Mientras que el interés general se concibe como un fin al que deben servir la administración y los ciudadanos, un objetivo fundado en la decisión de la mayoría y muchas veces en motivaciones exclusivamente económicas. De tal modo que el bien común hace posible el logro más pleno y fácil de la propia perfección de cada persona, facilitando al hombre el alimento, el vestido, la vivienda, el derecho a la libre elección del Estado y a fundar una familia, a la educación, al trabajo, a una adecuada información y a obrar de acuerdo con la norma recta de su conciencia, subordinando el orden social y su progresivo desarrollo al bien de la persona, como se dijo en Gaudium et Spes. Frente al interés general, el bien común en la concepción de la doctrina social de la Iglesia se caracteriza por sus valores éticos y por dar protagonismo a los individuos y a la entera sociedad civil. Y luego, de otra parte, aunque se hable de la función social de la propiedad, la economía de mercado no sería contradictoria con estos principios, teniendo en cuenta la concepción de mercado de la escuela austríaca. Los economistas conocen muy bien a Ludwig von Mises, a Friedrich Hayek o a James Buchanan, teniendo en cuenta la coordinación de la oferta y demanda bajo la propiedad privada de los medios de producción, es decir, un mercado abierto, sin privilegios y sin lobbies que busquen justamente ese privilegio frente a la igualdad ante la ley, que es lo que debe preconizar una verdadera economía de libre mercado. Hablabas del tercer punto, comentabas la subsidiariedad, el principio de subsidiariedad. En este podcast hemos tratado en la primera temporada este principio relacionado con la educación, pero ¿cómo se plasma este principio relacionado con la economía? Pues ver si el Estado debe estar influyendo en todos los aspectos económicos. Por ejemplo, si debe sufragar todos los bienes públicos, si debe evitar bienes públicos como pueden ser la educación, la sanidad, la asistencia a los mayores, que a mi juicio también la iniciativa privada tiene una importante labor. O si el mercado es el único que debe luchar contra las externalidades negativas, como son pues las cuestiones que puedan dañar el medio ambiente o la salud, que entiendo que también ahí la iniciativa privada puede tener una labor importante. ¿Y cómo se puede concretar esto en la iniciativa privada o
¿hasta qué punto un Estado debería reducir su implicación pública? Pues, por ejemplo, en materia de contaminación, se pueden establecer acuerdos entre las empresas para evitar esa contaminación, no solamente a través de medidas regulatorias, sino también a través de esa iniciativa privada, o la educación, obviamente, pues puede haber educación pública, pero también tenemos, como aquí en la Fundación San Pablo CEU, la educación privada. También existe la sanidad privada, o cabría incluso la posibilidad de instrumentar un sistema de pensiones que no sea exclusivamente público, sino que dé también el juego a sistemas de capitalización mixtos, ¿no?, junto con el sistema público. Ahí habría que ver si realmente el sistema público de pensiones actual es viable. Entonces, todas estas cuestiones yo creo que hay que sopesarlas y trabajarlas. ¿Estamos hablando de mantener ambos, el público y el privado, o de que algunos pudieran desaparecer para que existieran solo de manera privada? No, yo creo que habría que, en este caso de externalidades negativas o de bienes públicos, debe haber una satisfacción mayoritaria por entes públicos, pero eso no implica que no haya también, y es lo que ocurre actualmente en algunos supuestos, esa participación privada. Uh-huh. ¿A qué se refiere la doctrina cuando habla de la función social del capital? En este caso se refiere a que se utilice adecuadamente. La doctrina social de la Iglesia ha sostenido desde sus inicios la legitimidad de la propiedad privada como garantía de autonomía de la persona, señalando como camino para la justicia social su difusión, sobre todo a través de un salario justo. Y a través del tiempo ha logrado equilibrar mejor su función individual y la función social. En este sentido, la encíclica Rerum Novarum de León XIII comienza a perfilar un nuevo concepto de justicia social a finales del siglo XIX, superando la tendencia individualista que daba primacía a la justicia conmutativa propia de los contratos y recuperando las teorías de Santo Tomás de Aquino de la justicia general, es decir, la justicia del bien común, con un énfasis en el aspecto distributivo. Obedece justamente a las clamorosas injusticias que podemos leer en los libros de Charles Dickens, por ejemplo, y afectaban a las relaciones laborales en el seno de los países industrializados. Más decididamente, Pío XII y Pío XI buscan equilibrar la noción individualista de la propiedad, afirmando su función social. Y ya Pablo VI, en Gaudium et Spes, en la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II, promulgada en 1965, afirma la prioridad del destino universal de los bienes, única justificación de la propiedad privada. Finalmente, Juan Pablo II afirmó la subordinación de los bienes materiales, es decir, el capital productivo, al trabajo humano, pudiendo concretarse este imperativo tanto a través de la propiedad privada como de la pública. En definitiva, toda forma de dominio privado público puede ser legítima mientras esté al servicio del trabajo, lo que implica crear estímulos para canalizar la renta al ahorro y a la inversión, y facilitar el paso de la posesión precaria a la propiedad legítima, siendo el objetivo central luchar contra la pobreza. Uh-huh. Hablas del destino universal de los bienes, pero también de la posición social de la propiedad privada. ¿Cómo se compatibiliza esto? Pues porque, en definitiva, todo esto debería ir enfocado al bien común, de modo que a través de esa propiedad privada se pueda también dar un servicio a otras personas. Y pongo el ejemplo con la ley de vivienda. En el caso de la ley de vivienda, sin perjuicio de la crítica que se puede hacer, de lo que se trataría es de conseguir que esos capitales que algunas personas pueden tener se pongan al servicio del bien común. ¿Cómo se hace esto? A través de unos alquileres. El problema que nos estamos encontrando también ahora es que determinadas decisiones pueden a lo mejor hacer que haya una menor oferta, lo que encarece los precios, y en consecuencia se establecen unos importes de los alquileres excesivamente altos. Pero se trataría de buscar la fórmula para que a través de un mercado se consiguiera que en función de esa ley de la oferta y la demanda se establezca un mercado más justo, de modo que no haya quizá tanto intervencionismo estatal para dejar que haya mayores bienes a disponibilidad de los posibles usuarios y que los precios de los alquileres bajasen. O sea que en realidad entender esta función social de la propiedad privada como una posible disposición pública de esta propiedad sería un error. Efectivamente, justamente hoy leía una noticia que me llamó la atención y es de un diplomático que trabajaba en el consulado chino en la Segunda Guerra Mundial y cómo le llamaban una especie de réplica de la lista Trinslinder chino, y salvó la vida a miles de judíos, expidiendo visados
mientras que otros gobiernos de Europa pues no lo hicieron para llevarse bien con el gobierno alemán de la época. Lo cierto es que le expropiaron el consulado porque era propiedad de un judío y aún así él, de sus propios ahorros, consiguió comprar un local y siguió llevando su actividad y salvando a más gente. Bueno, ahí se ve realmente cuál es esa función social, ¿no? Y cómo una persona, ese pequeño grano de arena, como decía la Madre Teresa de Calcuta, o esa pequeña gota de agua en el océano, puede llegar a ser tan relevante. Estamos hablando de la responsabilidad económica de los cristianos. ¿Qué dice el magisterio y qué han dicho los pontífices a lo largo de la historia sobre esta cuestión? Aquí hay que remontarse a Pío XI cuando se refiere a la doctrina social en la encíclica Rerum Novarum de 1891. Las consecuencias sociales, políticas y culturales que hubo a finales del siglo XIX dieron lugar a esta encíclica enumerando los errores que provocan el mal social. Y justamente Pío XI excluyó el socialismo como remedio, exponiendo la doctrina social sobre el trabajo, sobre el derecho de propiedad, sobre el principio de colaboración contrapuesto a la lucha de clases como medio fundamental para el cambio social, sobre el derecho de los débiles, la dignidad de los pobres y las obligaciones de los ricos para perfeccionar la justicia por la caridad. En el año 1931 se publicó la encíclica Quadragesimo Anno para conmemorar los 40 años de la Rerum Novarum. Se relee el pasado y, como estábamos en un periodo posbélico, se trata de evitar esos regímenes totalitarios, ¿no? Y evitar la exasperación de la lucha de clases. Advierte de la falta de respeto a la libertad de asociación y confirma los principios de solidaridad y de colaboración para superar esas antinomias sociales. Y dice que las relaciones entre capital y trabajo deben estar bajo el signo de la cooperación. Pío XII pasó aquellos terribles años de posteriores a la Segunda Guerra Mundial, bueno, incluso dentro de la propia Guerra Mundial, y no publicó encíclicas sociales, pero puso en relieve la relación entre moral y derecho, insistiendo en la noción de derecho natural como alma del ordenamiento que debe instaurarse en el plano nacional e internacional, cuestión a la que hacíamos referencia al principio. En el año 65, en Gaudium et Spes, Pablo VI se refiere al testimonio y la vida de los cristianos como medios auténticos para hacer visible la presencia de Dios en el mundo, analizando la vida económica y social. Ya en 1991, Juan Pablo II dedica la encíclica Laborem Exercem al trabajo como bien fundamental de la persona. Y dice que debe ser entendido no solo en sentido objetivo y material, sino también en atención a la dimensión subjetiva. Y posteriormente, en Solicitudo Reis Sociales, distingue entre progreso y desarrollo, afirmando que el verdadero desarrollo no puede limitarse a la multiplicación de los bienes y servicios, esto es, a lo que se posee, sino que debe contribuir a la plenitud del ser del hombre, señalando con claridad el carácter moral del verdadero desarrollo. Y finalmente, en la Centésimos Annus, con ocasión del centenario de la Rerum Novarum, muestra la continuidad doctrinal de 100 años del magisterio social y retoma uno de los principios básicos de la concepción cristiana de la organización social y política, enunciando el principio que hoy llamamos de solidaridad de León XIII con el nombre de amistad, también denominado caridad social por Pío XI, y ampliando el concepto en el caso de Pablo VI con dimensiones de la cuestión social, hablando de la civilización del amor. Juan Pablo II, en definitiva, pone en evidencia cómo la enseñanza social de la Iglesia avanza como eje de la reciprocidad entre Dios y el hombre, reconociendo a Dios en cada hombre y cada hombre en Dios, dice, es la condición de un auténtico desarrollo humano. Así es como ha ido evolucionando. Has explicado muy bien la evolución. Estos papas se han ido complementando unos a otros, han ido mejorando o se han en algún momento llevado la contraria sobre esta responsabilidad económica, porque es verdad que han cambiado mucho los tiempos y la situación económica desde Pío XI, por ejemplo, hasta el Papa Benedicto XVI o el Papa Francisco. Yo creo que no ha habido contradicciones, sino una evolución, una progresiva evolución donde se han establecido unos marcos generales, evitando esos totalitarismos y atendiendo a esas situaciones económico-sociales que se han ido produciendo a lo largo de la historia. Pero no veo contradicción. Se ha ido avanzando en relación, por ejemplo, esta encíclica de Juan Pablo II, pues a la dimensión también del trabajo.
¿no? Como un aspecto fundamental al que me refería al principio en el compendio del Catecismo. Sí, abordaremos de hecho el tema del trabajo en un capítulo exclusivo para ello porque da mucho de qué hablar y además hay muchas dudas sobre cómo abordar esta cuestión. Sí, me parece muy relevante lo que cuentas, Ana, y además con estas normas que ha habido recientemente sobre el salario mínimo interprofesional, ¿no? Porque esto puede dar lugar a disquisiciones. Evidentemente, el salario tiene que ser digno. Ahora, ¿cuál es esa cuantía? Y también hay que tener en cuenta la productividad como reflejo del salario mínimo, porque si ponemos un salario excesivamente elevado, se corre el riesgo de que se pierdan esos puestos de trabajo o que se trabaje en la economía sumergida y entonces ya no se paguen impuestos ni seguridad social. Ya que sacas el tema, además, como empresario o la persona como empleadora, ¿todos deberían pagar lo mismo al empleado o el empleador debería recibir ese salario mínimo, pero no necesariamente a cargo del empleador? Estoy pensando, por ejemplo, en una familia que tenga ayuda en casa. No es lo mismo que una familia de dos cónyuges asuman ese salario mínimo interprofesional a que lo asuma una empresa que pueda tener 10.000 empleados y que por lo tanto su beneficio pueda ser muchísimo mayor a los ingresos que puedan tener esos dos cónyuges. Claro, es que hay una cuestión, por un lado, la menor capacidad económica que tienen las pymes o las familias para pagar a esas personas que les van a ayudar o que van a trabajar para ellos. Una menor capacidad económica y que es la que puede determinar que en el caso concreto de las familias, si ese salario mínimo es prácticamente equivalente a uno de los dos miembros de la familia, uno de ellos tenga que dejar de trabajar en lugar de seguir trabajando y pagando a esa persona, puesto que al final entre lo que le va a pagar a la persona, el coste de desplazamiento y el tiempo que va a perder, pues no le merece la pena, ¿no? Esa es una cuestión. Y luego también está el tema fiscal, porque aquí se ha discutido si no habría que establecer un sistema como el alemán de splitting, dividiendo entre dos las rentas, de modo que si trabajan los dos, se dividan entre los dos. Y esto facilitaría también la incorporación de la mujer o del marido al mercado de trabajo. En España se ha optado por un sistema en el cual en realidad se está penalizando ese segundo trabajo, porque en esa acumulación de rentas con una tarifa progresiva en ocasiones no merece la pena que ese cónyuge trabaje fuera de casa, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante. Y en este sentido, pues habría que tener en consideración, por un lado, la capacidad económica de estas personas o de estas empresas, y por otro lado, pues también el sistema fiscal que estamos aplicando, en que puede beneficiarse pues esta incorporación del otro cónyuge al mercado de trabajo. Yo creo que las dos cuestiones habría que mirarlas. Pero evidentemente lo que no se puede poner es un salario excesivamente alto que desincentive esa contratación. Hemos estado hablando de sistema fiscal y de hecho hemos comenzado también hablando de los impuestos, especialmente que comentábamos que en España son muy elevados. En este podcast siempre hay algún oyente que nos manda sus dudas sobre lo que pueda opinar la doctrina social de la Iglesia con respecto al tema que tratamos. Y hoy César nos dice que efectivamente en el Evangelio dicen que a él siempre le ha llamado la atención por aquello de ser su tocayo, que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y que siempre se le ha quedado ahí como muy dándole vueltas en la cabeza. ¿Siempre es lícito pagar los impuestos o cuando se usan para financiar actividades en contra de los principios fundamentales de la Iglesia no deberíamos hacerlo como cristianos? Nos pregunta César. Bueno, yo creo que es lícito pagar los impuestos, pero también a mi juicio es lícita la objeción de conciencia fiscal. Se planteó esta cuestión ante el Tribunal Constitucional y por una providencia lo inadmitió, entendiendo que los impuestos se fijan por las Cortes Generales y la soberanía que reside en el pueblo luego se traslada a las Cortes, que son las que deben aprobar los impuestos, conforme al principio anglosajón no taxation without representation. La cuestión es que si esa conciencia fiscal te impide pagar los impuestos que se van a destinar a, por ejemplo, el aborto, si tú no estás de acuerdo con ello, a mi juicio, pues sí que habría la posibilidad de presentar la declaración de renta adjuntando pues que en esta partida, que equivale a ese porcentaje que se destina en los presupuestos, yo la voy a aportar a Cáritas o a una institución benéfico-docente, por ejemplo. Otra cuestión es que eso no lo haya admitido el Tribunal Constitucional, pero en cierto modo, cuando se hace la asignación de la Iglesia Católica el 0,7 de la cuota íntegra, ahí no están interviniendo las Cortes y ahí somos nosotros quienes tenemos ese poder de disposición, ¿no?
Pero en España, como católicos, el único, o como no católicos, el único impuesto que se puede elegir es si se dona a la Iglesia o no. Exacto, ahí tenemos ese poder de disposición. Si nos vamos al compendio de la Iglesia Católica, en el punto 464 dice que quienes están sometidos a las autoridades deben considerarlas como representantes de Dios, lo que exige el derecho y el deber del voto, el pago de los impuestos. Es decir, que el pago de los impuestos pues sería un derecho y a la vez un deber. Ahora, ¿se deben pagar impuestos injustos? Yo creo que las leyes no siempre son justas. Esto se vio terriblemente en la Segunda Guerra Mundial, cuando a través de las leyes se consideraba a los judíos infrahumanos. Y esto se hacía por las propias leyes. Y se admitía que matar a un judío pues no tenía tenía una pena inferior que matar a un animal, por ejemplo. No tenía sentido ninguno. ¿Es justo pagar impuestos que vayan en contra de nuestros criterios? Bueno, ahí hay que tener cuidado. Evidentemente, yo creo que los impuestos hay que pagarlos. Pero como digo, a mi juicio, cabría la posibilidad, si uno no está de acuerdo con lo que está haciendo un Estado, plantear esa objeción de conciencia fiscal. Eso sí, lo más importante aquí sería, pues, a través de la movilización, pues luchar para evitar que existieran estos impuestos injustos a través de movilizaciones, ¿no? Evidentemente, lo que no cabe es la iniciativa legislativa popular en el ámbito de los impuestos, porque todos abogaríamos por la supresión, ¿no? No se admiten esas 500.000 firmas que establece el artículo 87 de la Constitución, pero sí que debería movilizarse la gente para establecer un sistema más justo. Y como decía al principio, más justo en cuanto a cuáles son los impuestos que se crean con atención a la verdadera capacidad económica, que es el principio basilar sobre el que se establece el sistema tributario conforme al artículo 31 de la Constitución, sino también en cuanto a la eficiencia y eficacia en el gasto público. Es decir, que de acuerdo que tengamos unos impuestos elevados, pero también que el gasto público sea eficiente y que llegue a donde tenga que llegar. O sea que más allá de la objeción de conciencia y la movilización de la sociedad, no tenemos mucha capacidad de maniobra hoy en día. Efectivamente, pero precisamente para eso lo que tenemos que hacer es votar en conciencia y esperar que nuestros representantes cumplan con las promesas electorales que nos hacen de bajar impuestos en algunos casos. Pues teniendo esa esperanza y poniendo los ojos en Dios más que en el hombre. Sí, porque al final es verdad que en estos temas pues es un poco limitada muchas veces la capacidad tanto del ciudadano como del propio hombre. Ha sido un placer, Juan Ignacio Gorospe. Muchísimas gracias por venir a participar en este podcast. Te llamaremos más veces porque has dejado muchas cuestiones en el aire y al final has tocado muchos palos que nos gustaría ir profundizando en cada uno de ellos para poder entender mejor esta cuestión y lo que dice la doctrina. Muchas gracias, Ana. Para mí también ha sido un placer. Cuando queráis. Hasta pronto. ¿Quieres recibir una formación sólida en doctrina social de la Iglesia? Si quieres profundizar en el conocimiento de los grandes temas que afectan a la vida, a la familia, la sociedad, la política y la economía desde las orientaciones de la Iglesia Católica, si quieres un enfoque interdisciplinar, si te gustaría adquirir competencias para el análisis, la argumentación y el diálogo social desde la identidad cristiana, solicita información del título de Experto en Doctrina Social de la Iglesia en www.angelayala.cu.es.